También hay canales de televisión que tienen programas que se dedican a eso, también hay programas de radio que replican informaciones falsas, pero tendríamos que diferenciarlo de lo que pueden ser las noticias falsas humorísticas, que para definirlo de alguna manera están enmarcadas dentro del medio que las emite con alguna aclaración que hace que no sea una información falsa de profeso, sino que el público está alertado de que dice espacio de humor. No sé, por ejemplo, podemos pensar en los informantes en el espacio de la diaria de acá, donde en el espacio de humor pueden aparecer algunas informaciones modificadas, pero la gente sabe que es un espacio de humor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de noticias falsas que pueden generar cambios comportamentales individuales, colectivos, movimientos políticos, movimientos sociales, económicos, incluso hasta guerras. Sos bienvenida, Nuria Jar, es periodista científica, es española, va a participar esta tarde en un laboratorio o en una charla de periodismo científico relacionado a la fake news y está aquí con nosotros como oradora de esa actividad. Es un gusto recibirte. Muchas gracias, buenos días. ¿Dónde ves el mayor riesgo de las noticias falsas? Noticias falsas es un problema que nos ocupa hoy en día en Uruguay, en Europa, en todo el mundo, precisamente por las redes sociales. Yo creo que es algo que les da mucho eco, que las disemina muy rápidamente gracias a la viralidad de muchas noticias. Claro. Nos llega antes la emoción, ¿no?, lo que transmite esa noticia falsa, que no una veracidad, la razón, una verdad relevada. Entonces, por eso ahora hablamos tanto de noticias falsas, porque las redes sociales son como un trampolín para ese tipo de informaciones, pero como bien decías, están en televisión, están en la radio, están en prensa, están en todas partes, y nos deberían preocupar, yo creo, por un lado, porque, como bien decías, a nivel político son un peligro para la democracia. Han cambiado resultados electorales en muchos países las noticias falsas, hay preocupación, incluso allí en Europa la Comisión Europea se planteó si regulaban o no el hecho de las noticias falsas, decidieron que no. Y para decidieron la salud, que no, básicamente porque entra en conflicto con la libertad de expresión, y ahí es uno de los puntos de inflexión difíciles, ¿no? Y entra en conflicto también con las propias legislaciones de los 28 países miembros que quieren mantener su independencia, y entonces dijeron, mejor no nos vamos a meter en este berenjenal. Y en concreto en el tema de la ciencia, de la salud, que es lo que nos ocupa esta tarde en este laboratorio científico que ahora comentabas, las noticias falsas son un peligro porque están reñidas con la evidencia que necesita la ciencia y que necesita la medicina. Y si las noticias falsas en un plano político son un peligro para la democracia, en el plano de la salud, yo quiero decir, y no me gustaría sonar alarmista, y es que son o pueden llegar a ser un peligro mortal para la salud. Imagínese alguien que está enfermo, que tiene una enfermedad grave y que decide no recurrir a la solución que puede tener la medicina y se va a una pseudoterapia. Eso es peligrosísimo, ¿no? Bueno, tuvimos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se difundió que el agua de Querétaro, ¿te acuerdas? Que se recogía en México, curaba el cáncer. Entonces, hubo gente que decía, no, yo tengo evidencia de que en mi caso retrocedió, y había algunos científicos que decían, bueno, puede haber un efecto psicosomático, nosotros no podemos negar esto, pero no hay evidencia científica de que esta agua pueda curar ningún tipo de enfermedad y mucho menos el cáncer. Entonces, ahí es donde un poco se reafirma, hubo todo un movimiento de gente que dejó la medicina tradicional y los métodos empíricos para poder, y que fue accediendo a medicinas alternativas que no tenían comprobación científica. Ahí está el riesgo a la salud. Pero ¿qué intereses están moviendo este tipo de noticias falsas en el ámbito de la salud y de la ciencia? Depende. A veces hay empresas que se lucran gracias pues a pseudoterapias que pueden vender en el mercado, ¿no? A veces no hay una intención detrás, sino simplemente las ganas de saber y tener una solución de la audiencia, y a veces hay malas prácticas periodísticas también, no que se hagan adrede, sino porque trabajamos con pocos recursos y no se contrasta lo que se debería de contrastar, y se da voz a gente quizás que si uno
rasca un poquito, pues se da cuenta que ahí hay noticias o pseudoterapias o noticias falsas. Pero lo que comentabas ahora es muy interesante. El efecto placebo es muy potente, pero si dejamos eso de lado, el a mí me funciona es muy peligroso, porque la ciencia no funciona y no avanza porque a mí o a ti o a quien sea le funcione, sino por evidencia científica. Hay un método científico que regula cómo se hacen los experimentos, con qué muestra lo haces, tiene que haber otra muestra control para poder comprobar resultados, es decir, es mucho más complejo y no es tan fácil encontrar una cura para algo como el cáncer, como decir, yo me he bebido este vaso de agua y a mí me ha funcionado. La ciencia no avanza así, ¿no? Claro, hay también una asociación directa entre la publicidad, el marketing, la publicidad engañosa en su sentido más estricto y la noticia semifalsa. Es decir, tome usted tan yogur porque contiene determinado tipo de bacterias que va a cambiar todo su mapa genómico. Mentira, pero la gente que tiene problemas digestivos eventualmente dice, y bueno, yo qué sé, pruebo, me lo dicen en la televisión, aparece por ahí. Entonces, no solo está la noticia falsa por falta de expertise del periodista eventualmente que la está difundiendo, sino que hay también una intencionalidad en algunas que tienen que ver con productos que se aplican al mercado. ¿Qué has detectado en tu know-how, en tu trabajo específico como periodista de salud y de ciencias? ¿Has detectado casos específicos donde decís, esto es una brutalidad, se le está dando por buena a la gente cosas que en realidad no se pueden comprobar? Ahora comentabas la alimentación, que es un sector donde yo creo que las noticias falsas abundan muchísimo, porque todos queremos comer bien, cuidarnos, estar más saludables. También está todo el tema del sector belleza y cosmético. A mí me alucina. Tantos años que te quita tal crema, ¿no? O cremas que llevan células madre regeneradoras, y es espectacular porque como la ciencia tiene esa rigurosidad, parece que es objetiva, y la ciencia tampoco es objetiva porque la hacemos las personas, parece que es verdad y es mucho más serio, ¿no?, cuando damos argumentos científicos en vender productos que no lo son. Pero las noticias falsas son muy peligrosas. Mira, en España hubo un caso, por ejemplo, el caso de Nadia Nerea, una niña de 11 años que está afectada de una enfermedad minoritaria por poca gente. Las enfermedades minoritarias afectan a poca gente, y estos padres recorrieron todos los platós de televisión españoles, todos los medios de comunicación, pidiendo por favor dinero para sufragar el tratamiento de esta niña. Tenían que ir a Estados Unidos, bueno, una serie de cosas que hasta que no vino un periodista, en este caso era científico, pero alguien que se dedicó a simplemente, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién me la da? ¿Qué interés puede tener detrás? Y contrastó 4 datos, se dieron cuenta que ahí había un bulo de los padres que estaban inflando la enfermedad, que estaba enferma la niña, pero no hasta el nivel que estaban contando que tenía su hija, y estos padres incluso acabaron detenidos por hacer fraude. Exacto, fraude, por fraude, sí, sí. Quiero decirte que las noticias falsas son un problema muy grande, porque esto es un caso concreto, pero va mucho más allá, porque estamos hablando del derecho de la menor, que tiene 11 años, que no puede decidir, que fue utilizada por sus padres. Estamos hablando de que hay muchas personas afectadas de enfermedades minoritarias que no tienen la oportunidad de contar a la sociedad, como tú, esta familia, toda la problemática que están viviendo, y eso fue algo muy sonado, de noticia falsa en España, de la que hablamos muchísimo, ¿no? Nuria, ¿cómo hace el público que no es avesado en temas de periodismo para poder detectar la falsedad de una noticia? Porque también tenemos una variable que es la de la noticia semifalsa, es decir, un título que vende algo que en el contenido de la nota no está, pero que está cercano a la verdad, pero que es eso de, bueno, de casi no se muere nadie. No es verdad, pero tampoco es completamente mentira. Es decir, está disfrazado. ¿Cómo ustedes, como periodistas científicos en esa área específica, tienen algunos tips para que la gente pueda protegerse de esa publicidad engañosa, de esa publicidad falsa, malintencionada, o de la fake news en su máxima expresión? Mira, yo creo que lo más importante es fijarse en quién cuenta esa noticia, ¿no? Antes decíamos, no, ¿cómo lo sabes esto? No, lo he visto en la tele, ¿no? Ahora hay la tele, hay internet, hay 1000 medios.
quién te lo está contando, si esa noticia va firmada. A veces es tan fácil como fijarse en que una noticia no va firmada, ¿no? ¿Y por qué no va firmada? Porque es algo que se está replicando y se está difundiendo porque sí, ¿no? ¿Qué interés puede tener esa fuente en dar esa noticia? En el caso del periodista científico, fijarse en la fuente original, en el artículo científico, cómo está hecha esa investigación, con qué muestra está hecha, cuál es su metodología, es decir, si está bien construido para llegar a esa conclusión, y sobre todo algo que no nos debemos olvidar los periodistas, y al final en este mundo tan acelerado donde vivimos, todo el mundo no debe contrastar y buscar más de una fuente de información para saber pues que eso realmente es cierto o no, ¿no? Nuria, ha sido un placer recibirte esta mañana. Van a estar entonces en el Centro Cultural de España a partir de las 2 de la tarde con otros periodistas y divulgadores científicos. Van a estar hablando de todos estos temas que tienen que ver con el estado de nuestras democracias y de nosotros como consumidores de noticias, y también de cosas más concretas como alimentación, salud, en fin. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Estamos en la televisión pública Cambiando el Aire. Gracias. Gracias, muchas gracias.